Archivos ocultos, el horror del Escuadrón 731. Bienvenidos a Archivos Ocultos, el espacio donde exploramos las historias más impactantes que muchas veces fueron escondidas del mundo. Hoy hablaremos de un caso tan perturbador que durante años pareció imposible creer que fuera real. Cuando me dijeron el tema, pensé, seguro exageran, pero no, entre más investigas, peor se pone. Porque hoy hablaremos del Escuadrón 731, una unidad militar secreta japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Un lugar donde la ciencia se utilizó sin empatía, sin límites y sin respeto por la vida humana. Y donde además muchos responsables evitaron castigos serios. Este episodio puede ser pesado, pero necesario, porque olvidar estos hechos abre la puerta a repetirlos. Eduardo, antes de entrar al tema principal, expliquemos el contexto. Estamos en las décadas de 1930 y 1940. Varias potencias buscaron expandirse militarmente. Japón estaba creciendo como fuerza imperial y ocupó territorios en Asia. O sea, tensión global total. Exactamente. En ese ambiente, algunos líderes militares buscaban armas nuevas, químicas, biológicas y estrategias poco convencionales. La guerra muchas veces acelera inventos, pero también acelera la crueldad. Cuando el objetivo es ganar a cualquier costo, la moral suele quedar en segundo plano. Y ahí aparece un hombre clave. Shiro Ishii, médico militar brillante, ambicioso y convencido de que las enfermedades podían usarse como arma. Secretas. Así nace lo que después sería conocido como el Escuadrón 731. ¿Dónde estaba? En Manchuria, territorio ocupado por Japón, cerca de Harbin. Ahí construyeron el complejo de Ping Fang. Era prácticamente una ciudad cerrada. Laboratorios, prisiones, almacenes, vías férreas, seguridad militar. Todo disfrazado como centro médico o sanitario. ¿Y acaso la población local lo sabía? No realmente, había rumores, miedo y silencio. O sea, todos sospechaban algo raro. Pero en regímenes militares, sospechar no significa poder preguntar. Uno de los aspectos más duros es cómo trataban a las personas capturadas. A muchos prisioneros los llamaban maruta, palabra japonesa para troncos. Eso está enfermizo. El lenguaje importa. Si llamas tronco a una persona, facilitas ignorar su sufrimiento. Es un patrón histórico. Primero se quita identidad, luego se justifica abusos. ¿Quiénes eran las víctimas? Principalmente civiles chinos, pero también coreanos, rusos y otros detenidos. O sea, gente común. Sí, no solo militares. Muchos tenían familias que nunca supieron qué ocurrió. Eso quizá es lo más triste. Desaparecieron y durante décadas casi nadie habló de ellos. Entramos en la parte más dura del episodio, sin entrar en detalles gráficos, ¿qué tipo de pruebas hacían? Infección deliberada con enfermedades, pruebas físicas extremas, estudios sobre resistencia corporal y experimentos médicos sin consentimiento. O sea, usaban seres humanos como objetos. Exactamente. No buscaban ayudar personas, buscaban datos útiles para la guerra. Eso rompe la base de la medicina, proteger la vida.
También se habla de estudios relacionados con climas extremos. Sí, intentaban entender lesiones por frío para uso militar. Qué irónico, estudiar supervivencia destruyendo vidas. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿todo avance científico vale la pena? La respuesta moderna es no. Si viola derechos humanos, no. ¿Qué ocurre cuando Japón empieza a perder la guerra? En 1945, al acercarse a la derrota, hubo destrucción de archivos, instalaciones y pruebas. Porque sabían que era indefendible. Correcto. Muchas historias se perdieron ahí mismo. Y aún así sobrevivieron suficientes testimonios y documentos para reconstruir gran parte de lo sucedido. O sea, aunque intentaron borrar todo, la verdad salió. Lo que más coraje da, ¿los castigaron? Algunos enfrentaron consecuencias en ciertos procesos, pero otros obtuvieron inmunidad a cambio de información científica. Qué increíble. El mundo ya estaba entrando en la Guerra Fría. Las potencias buscaban ventajas estratégicas. Y otra vez, la policía pasó encima de la justicia. ¿Cómo reaccionó Japón después? Durante mucho tiempo hubo silencio, negación parcial y poco reconocimiento oficial. O sea, décadas sin respuestas claras. Para muchas familias, eso prolongó el dolor. Después de escuchar todo esto, queda una pregunta. ¿Por qué recordar algo tan oscuro? Porque la historia sirve como advertencia. Porque si no se habla, parece que nunca pasó. Porque detrás de cada cifra hubo personas reales. Y porque la ciencia necesita ética, el conocimiento sin límites morales puede convertirse en peligro. El Escuadrón 731 no solo es una historia de guerra, es una historia sobre lo que ocurre cuando el poder elimina la empatía. Y también sobre cómo la verdad puede tardar, pero solo sale. Recordar es una forma de respeto. Investigar es una forma de justicia. Aprender es una forma de prevención. Gracias por acompañarnos en este episodio especial de Archivos Ocultos. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.
Segundo episodio, las huellas del silencio, memoria, justicia y ética. En el episodio anterior hablamos de uno de los capítulos más oscuros de la historia, pero hoy vamos a hablar de lo que viene después, el silencio. ¿Por qué lo que pasó ahí no terminó en 1945? Terminó la guerra, pero no la historia. Y mucho menos el impacto en las personas. Hoy hablaremos de memoria, justicia y de lo que aún no se ha resuelto. ¿Qué pasó con las víctimas que lograron sobrevivir o con sus familias? Muchos familiares nunca recibieron información clara. Hubo desapariciones sin registros oficiales. O sea, ni siquiera pudieron cerrar el duelo. Eso es clave. Cuando no hay verdad, el dolor se queda abierto. Y eso conecta con algo actual, el derecho a la memoria. No solo es saber qué pasó, es reconocer a las víctimas como personas. En algunos casos, décadas después, comenzaron testimonios y demandas de reconocimiento. ¿Por qué se habló tan poco de esto durante tanto tiempo? Por razones políticas, sociales y culturales. Después de la guerra hubo intereses en no profundizar demasiado. O sea, fue más fácil ignorarlo. El silencio también es una forma de violencia. Invisibiliza el daño. Y esto no solo pasó aquí, en muchas partes del mundo, las violaciones a derechos humanos primero se ocultaban. ¿Y cuándo empieza a cambiar? Con investigaciones independientes, periodistas y presión internacional. Una de las preguntas más incómodas, ¿qué pasa con el conocimiento obtenido? Sí, porque aunque sea horrible, hubo datos. Ese es un debate ético muy fuerte en la historia de la ciencia. La pregunta es, ¿el fin justifica los medios? Hoy la respuesta es bioética. Es clara, no. Ningún avance científico es válido si se basa en violaciones a la dignidad humana. ¿Esto cambió algo en la medicina? Sí, después de la guerra se fortalecieron principios éticos internacionales. Como el consentimiento informado. Y la idea de que la persona siempre está por encima del experimento. ¿Se ha hecho justicia? Parcialmente. Algunos casos se investigaron, pero muchas responsabilidades quedaron sin castigo. Eso da coraje. Porque sin justicia completa, la herida sigue. Pero también existe otro tipo de justicia, la memoria. Reconocer lo ocurrido evita que se borre. ¿Existen memoriales o educación sobre esto? Sí, aunque no siempre con la visibilidad que debería. Y ahí entra la responsabilidad social. Esto no es solo pasado. ¿Qué nos dice hoy? Que la ciencia sin regulación puede ser peligrosa. Que el poder sin control también. Y que la deshumanización sigue existiendo en diferentes formas. Aquí entra algo importante. Prevenir la violencia empieza por reconocer al otro como humano. Cuando eso se pierde, todo es posible. ¿Creen que algo así podría repetirse? No de la misma forma, pero sí. Pueden surgir otras formas de abuso si no hay vigilancia ética. Hoy no solo hablamos de la historia, hablamos de responsabilidad. De no mirar hacia otro lado. De cuestionar el poder. De investigar y enseñar. Y de algo clave, la empatía. Porque cuando dejamos de ver a alguien como persona, empieza el peligro. Recordar no cambia el pasado, pero sí puede cambiar el futuro. Gracias por escuchar.